El sol quemaba mi piel mientras esperaba en el balcón. 13 años y el peso del mundo ya doblaba mis hombros. Mi padre se había ido de nuevo, el polvo del camino aún visible en la curva donde su camión desapareció. 3 meses. Dijo que volvería en 3 meses. Para mí, una eternidad. Nuestra casa en Ribeirão das Neves era demasiado pequeña para tantos secretos. Cuando papá salía, se llevaba consigo cualquier sensación de protección que pudiera tener. 5 hermanos. Yo, la más pequeña, la presa más fácil. Todo comenzó con miradas, luego, toques accidentales. Finalmente, las visitas nocturnas. Mi hermano mayor, João, 17 años, entraba en la habitación que compartía con mis 2 hermanas. Ellas fingían dormir, siempre fingían. Quédate quieta, Lourdes. Si le cuentas a papá, pensará que es tu culpa. Las paredes escuchaban todo. El ventilador roto era un testigo silencioso. El calor sofocante de enero parecía pegar mi piel a la sábana manchada de lágrimas. En la escuela, yo era la niña callada del rincón. Me tragaron mi sonrisa, mi voz, mi infancia. Cada nota baja, cada mirada vacía era respondida con más silencio de los profesores. Nadie quería saber por qué una niña de ojos tan grandes cargaba un mundo tan pesado dentro de ellos. Eres especial, decía João, como si eso fuera un consuelo, un honor. Como si el dolor que me destrozaba por dentro fuera un privilegio. Pedro, mi otro hermano, descubrió el secreto, no para defenderme, sino para participar. 15 años y ya sabía cómo convertir a una hermana en objeto. Si cuentas te mandarán a irte. Nadie te va a creer. Yo creí que era mi culpa, que había algo mal conmigo, que merecía eso por algún pecado que no podía recordar haber cometido. Las visitas se hicieron más frecuentes. 2 depredadores, una presa. Mis hermanas sabían, se daban la vuelta. Mi madre lavaba ropa, cocinaba, limpiaba la casa, demasiado ocupada para ver los ojos hinchados de llanto, los moretones en los muslos delgados, el silencio que gritaba pidiendo ayuda. Esa tarde de febrero, el infierno alcanzó un nuevo nivel. La casa vacía excepto por mí y ellos. El ruido de la puerta cerrándose. 2 sombras en la pared de mi habitación. Hoy vamos a hacer diferente, Lourdes. Cerré los ojos. Había aprendido a separarme de mi cuerpo, a flotar lejos mientras dejaba solo un envoltorio vacío en la cama. Pero esta vez fue diferente. El dolor me arrastró de vuelta con tanta fuerza que no pude escapar. Algo se rasgó dentro de mí. No solo mi cuerpo, sino mi alma. La sangre manchó el colchón. Mucha sangre. João entró en pánico. Mira lo que hiciste, gritó, como si la culpa fuera mía. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia. Una rabia que creció desde el fondo de mi estómago y subió como lava. Voy a contar todo. La bofetada vino rápido. Luego otra, mi labio se partió. Pedro me sostuvo de los brazos mientras João me miraba con una furia que nunca había visto antes. Si cuentas mueres. ¿Entendiste? Mueres. Esa noche encerrada en el baño miré mi reflejo roto en el espejo. ¿Quién era esa niña? ¿Dónde estaba Lourdes, a quien le gustaba dibujar, sentir el viento en su rostro? Faltaban 2 meses para que papá volviera. 60 días, 1440 horas. Cada segundo una eternidad. Saqué el cuaderno escondido debajo del colchón. Comencé a escribir. Cada detalle, cada horror. Mi testimonio, mi verdad, mi grito silencioso. ¿Y si papá no me creía? ¿Y si elegía a los hijos hombres? ¿Y si yo era la mentirosa, la loca, la culpable? La sangre seguía escurriendo. No solo física, sino la sangre de mi infancia que se desvanecía. Cogí el teléfono escondido y marqué el único número que conocía de memoria, el de tía Rosa, hermana de mi padre. Tía, necesito ayuda. Tía, necesito ayuda. La voz temblaba, pero la urgencia me dio un nuevo valor. El silencio al otro lado de la línea parecía una eternidad hasta que respondió, con la voz débil y confusa. Lourdes, ¿qué pasó, niña? Sentí que las lágrimas bloqueaban mi voz, pero continué. Cada palabra era como una cuchilla. Expliqué todo, el horror de vivir a la sombra de mi propio hogar, los monstruos de carne y hueso que vestían la piel de hermanos. Pero en medio de la confesión, algo dentro de mí pulsaba, un miedo encarnado que no sabía cómo enfrentar. Un sonido detrás de mí, el chasquido de la puerta del baño abriéndose. Mi cuerpo se congeló. Una rendija de luz entró y en ese instante supe era João. Su mirada cortante, la mirada de quien tiene demasiados secretos guardados. ¿A quién estás llamando?, gruñó, y su voz era un eco de todas las veces que me había callado, drenada de esperanza. A nadie, João. Solo a la tía. El pánico en sus ojos era como una llama. Sabía de lo que era capaz.
Y tuve que decidir permanecer en la oscuridad o intentar ver la luz que hacía mucho parecía inalcanzable. «No le contarás a nadie, ¿verdad?», preguntó, la voz más fría que la hoja de un cuchillo, casi como una advertencia. Pero fue en ese momento que en una fracción de segundos todo cambió. El teléfono temblaba en mis manos, puramente instintivo. Abrí la puerta e incapaz de contener la furia que había sido acumulada por tantos meses. «Sí, voy a contar», grité, un grito que desbordaba todos los años de dolor y vergüenza. El impacto de lo que dije hizo que el aire silenciara. Xuan vaciló, y el pánico se transformó en una confusión de emociones en su rostro. Pedí ayuda, pero en realidad ya no sabía qué ayuda esperaba. La rabia aún pulsaba en mí, como un motor encendido, y fue entonces que algo conmovedor ocurrió. «Lourdes, no sabes de qué hablas, no sabes quién soy». La frase me golpeó como un puñetazo gutural. Él, que siempre había sido el depredador, ahora era el que se arrastra. ¿Qué quería decir? ¿Qué no sabía? Mis ojos se abrieron de par en par, tratando de descifrar el laberinto de miradas en su rostro. El terror en sus ojos no parecía solo miedo, era como si ocultara algo que iba a devastar todo a mi alrededor. Xuan, de repente, se desplomó en el suelo, la máscara de agresor desmoronándose, un llanto profundo y desesperado. Lloraba como un niño perdido, y me di cuenta había arados que ya no se podían esconder. «No, no es lo que piensas», sollozó. «No quería que lo descubrieras, pero somos hijos del mismo padre». El impacto de la revelación me derribó. ¿Cómo era posible? Él y yo éramos, lo que fuera que eso significara. ¿Quién era él realmente? Y lo más importante, ¿quién soy yo? El tiempo se detuvo. El peso de la traición, del amor fraternal. El tercer hermano maldito que hasta ahora me salvaba y me destruía. Mis instintos sobre lo que creía ser verdad, no solo sobre mí, sino sobre todo lo que se había construido. La cabeza giraba. La sangre fría se mezclaba con la sangre caliente de las lágrimas que caían por mi rostro. La puerta del baño se abrió con un chirrido. Pedro, aún más sombrío, se unió a nosotros. Sin decir una palabra, tomó la mano de Xuan. Un pacto silencioso. Cuando los tres se miraron, una nueva sombra cubrió la habitación. ¿Quiénes eran esos dos? ¿Qué había detrás de esa máscara de familia? Y mientras el mundo se deshacía a mi alrededor, me di cuenta de que lo que creía ser un desenlace era solo el comienzo de una tormenta aún mayor. Las consecuencias de la verdad y la mentira comenzaron a agruparse. Yo era una prisionera en mi propio corazón. La pregunta resonaba, ¿y si la única solución era convertirme en el monstruo con el que siempre había estado? El tiempo se detuvo. El peso de la traición, del amor fraternal. El tercer hermano maldito que hasta entonces me salvaba y me destruía. Mis instintos sobre lo que creía ser verdad, no solo sobre mí, sino sobre todo lo que se había construido. La cabeza giraba, la sangre fría se mezclaba con la sangre caliente de las lágrimas que caían por mi rostro. Xuan, por primera vez, era una mezcla de víctimas y culpables. Las paredes de mi mundo se desmoronaban. Un eco de dolor sordo resonaba en mi cabeza. Pensé en correr, huir, pero me detengo. La mirada de Xuan, una hendidura abierta, y yo, una fluyente entre las sombras, no sabía si lo que veía era un lobo con piel de oveja o un niño herido. «¿Hijos de quién, Xuan?». La voz salió firme aunque el temblor de mi cuerpo traicionaba mi valentía. «Del mismo padre. Pero eso no es lo que importa, Lourdes». «No entiendes», dijo, la expresión mezclando rabia, desencanto y miedo. «Lo que tú llamas amor fraternal puede acabar en ruinas para todos nosotros». Y antes de que pudiera responder, un estruendo ensordecedor hizo temblar el suelo debajo de nosotros. Un impacto sutil, pero creciente. El sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. El corazón se aceleró. Luego pasos pesados y voces masculinas. Mi cuerpo entró en pánico. Una pesadilla desnudada ante la luz. «¿Qué está ocurriendo aquí?». La voz de una figura alta y autoritaria invadió el espacio, y mi cuerpo se endureció. Era mi padre. Él había vuelto. Pero no volví a sentir seguridad. Aquel figura fuerte no representaba protección. Sabía que su presencia podía ser otra cosa. El desprecio se enroscó en mí como alambre de púa. Él nos miró. Un enredo de gritos y desesperación, sin saber a ciencia cierta qué había sucedido durante su ausencia. «¿Qué pasa? ¿Por qué están así?», preguntó, con un tono mezclado de preocupación y ira. Juan y Pedro intercambiaron miradas de quienes tienen más que esconder de lo que podía imaginar. Sentí un nudo en la garganta. El laberinto que era nuestra familia se volvía aún más complicado. No podía quedarme callada. No ahora. El ímpetu de la verdad casi me empujaba,
pero algo en la sala rompió la tensión. «Papá», dije con la voz temblorosa pero decidida. Juan y Pedro, ellos, y mientras intentaba explicar, antes de dar el paso que cambiaría todo, un golpe rápido en la puerta se transformó en una ruptura. Alguien golpeó la puerta con una fuerza desesperada. El sonido explotó en la sala y, antes de que pudiéramos movernos, la puerta fue forzada. La figura que entró era una mujer, con el cabello despeinado y los ojos desorbitados, como si hubiera atravesado un ciclón. La misma que tantas veces me había protegido, la tía Rosa. «Lourdes», gritó. No sabía cómo, pero, «necesitas saber». El pánico se apoderó de la sala. Mi padre la miró con una expresión de indignación, como si no hubiera espacio para ella. Se acercó, con los ojos fijos en mí, antes de seguir hacia Juan y Pedro, y al hacer esto una explosión de emoción se apoderó de la sala. Sabía que no estaba bien, comenzó a llorar. «No pueden seguir escondiendo esto». El aire se volvió espeso. Tuve la impresión de que la verdad que ella cargaba podría ser más devastadora que cualquier secreto revelado. Mi padre miró a Rosa, impotente mientras mi mundo se desmoronaba. «¿De qué hablas?», bramó, la voz quebrándose por la tensión. La mujer se giró para encararlo, el peso de lo que estaba por venir amenazando con desmoronar la fachada de nuestra familia. «Los chicos son hijos de otro padre, su mejor amigo, y no saben que tú no eres lo que piensan que eres». Las palabras de ella flotaron en el aire, pesadas y cortantes. Era como si un rayo hubiera partido en medio de esa sala. Estaba paralizada. Mis preguntas ahora eran otras, y nuevas heridas se abrían. La revelación desfragmentó todo. Juan y Pedro no eran solo mis hermanos, sino parte de un enredo de traiciones que invadió el hogar. La máscara se rasgaba, y las verdades más oscuras se convertían en nubes de tormenta sobre nosotros. Y en el fondo, una única pregunta resonaba: ¿quiénes somos realmente? La revelación de la tía Rosa resonó en el aire como un trueno, pero fue el silencio que siguió el que realmente me hirió profundamente. Los ojos de Juan y Pedro parecían hundirse en mí, la herida de la verdad sangrando sin parar. Mi padre, sin embargo, parecía petrificado, como si la revelación no fuese más que un mito, una alucinación que no podía aceptar. «¿Qué estás diciendo, Rosa?». Su voz era un temblor, una mezcla de incredulidad e ira. «Esto es un absurdo». Pero Rosa no dudó. Parecía más firme que nunca, avanzando con una urgencia que me hizo sentir que la sala estaba a punto de explotar. «Es la verdad. No sabía cómo decírtelo, pero ya no podía quedarme callada. Ellos merecen saber quiénes son, lo que representan». Miró directamente a los ojos de Juan y Pedro. «El mejor amigo de tu padre era un hombre peligroso, y él era su verdadero padre». Juan, como un náufrago, buscaba aire en medio del caos que se formaba. La revelación creaba fisuras en nuestra familia que jamás soñé que existieran. Un abismo que no podría ser cruzado. Cada uno de nosotros luchaba en su propia guerra interna. «No, no puede ser». Su voz se volvió entrecortada, como si las palabras lucharan por salir. Pedro, detrás de él, parecía una sombra, absorbiendo el impacto de las palabras de la tía. «Esto es mentira». Rosa avanzó un paso más, tomando la mano de mi padre. Nunca la había visto tan decidida. Mi mente giraba como un huracán, y la sensación de que todo se estaba desmantelando hizo que mi corazón se detuviera. «Necesitas enfrentar la verdad, y todos nosotros, para la salud de tu familia. Nuestros secretos nos han atormentado por demasiado tiempo. Es hora de romper este ciclo». Y entonces, como si las líneas del tiempo se hubieran entrelazado, un nuevo ruido cortó el aire, el sonido metálico de algo siendo arrastrado. De repente, la puerta de la cocina se abrió con un estruendo ensordecedor, y una figura familiar emergió de las sombras, un chico, no mucho mayor que yo. Su rostro sucio y golpeado mostraba una expresión de desesperación que me paralizó. «Entonces, es verdad. Sabía que los encontraría aquí», exclamó, con la voz teñida de rabia y dolor. Era Marcos, un chico del vecindario que había conocido hace años. Recuerdo cómo hablaba, cómo se sentaba en el suelo de la escuela, dibujando un futuro que no era el suyo. Mis ojos se agrandaron al darme cuenta de que sostenía algo en la mano, un cabello, un pequeño collar, y cuando levantó el objeto, todo se convirtió en un terreno baldío en llamas. «Todo esto fue por tu culpa», gritó, mirándome directamente. «Por tu culpa perdí todo». ¿Qué significaba eso? Mi cabeza giraba mientras él se acercaba, lágrimas y rabia mezcladas en las mismas lágrimas.
Mi cuerpo se movió involuntariamente hacia atrás. No era solo lo aterrador que estaba ahí, era el peso del pasado que regresaba con un grito. Nunca supiste, pero estabas en la lista. Te querían a ti, Lourdes. La acusación cortó el aire como un cuchillo, incrustándose en mí. Marcos miró al suelo, como si luchara contra recuerdos que no quería revivir. Lo que quería decir era mucho más profundo de lo que podía escuchar. No eran tus hermanos, eran monstruos disfrazados, criaturas que se alimentaban de tu miedo e inseguridad para hacerte sentir pequeña. La sala, que ya se había transformado en un campo de batalla, ahora estaba llena de secretos, heridas y sobre todo una verdad devastadora. No eran solo traumas familiares, sino un horror mucho mayor. Me di cuenta de que mi vida, hasta ese momento, era una farsa montada sobre barras de oro ennegrecidas por el sufrimiento. Tienes que creerme, todo esto es un plan, decía Marcos, mirándonos con desesperación. ¿Qué fue eso? ¿Un giro en el tiempo, o un soplo de vida en la tragedia que se estaba desarrollando? Mientras tanto, la sala se derrumbaba a mi alrededor, y con eso, todo el pedazo de comodidad que me quedaba. Y así, ante las revelaciones, el dolor se transformó en un grito silencioso. La confusión me rodeaba como una cuerda estrangulando la sombra, ajena a la verdad que estábamos a punto de descubrir. Mi mirada se encontró con la de Sean y Pedro, y la pregunta flotó en el aire como una tormenta a punto de estallar. ¿Somos realmente una familia? ¿Y cuánto tiempo llevaría que las respuestas brotaran entre las cenizas? Ahora, no había vuelta atrás. En el fondo, en algún lugar, algo mayor se movía. Podría ser la verdad, sería la liberación que buscamos o el presagio de un horror aún mayor. Lo único que sabía, en el fondo de mi ser, era que la tormenta apenas comenzaba. La tensión en la sala era palpable. El aire parecía pesado, como si cada palabra llevara el peso de 1.000.000 de secretos. Los ojos de Sean y Pedro ardían en mi dirección, sus rostros mezclando confusión y temor. La revelación de Rosa parecía una bomba de tiempo a punto de explotar, y yo estaba en el epicentro. «Eso no puede ser verdad», gritó Sean, la voz temblando, pero la rabia que emanaba de él era cruda y primitiva. «Estás loca, tía». Pero Rosa no retrocedió. Su mirada era firme, como si estuviera sosteniendo los lazos de toda la verdad que nos ataba. Absorbí cada palabra que salía de su boca, como espinas perforando mi piel. «Es la verdad que ustedes necesitan saber. Sé que es difícil, pero no se puede seguir viviendo en esta mentira». A medida que las voces se elevaban, una nueva presencia invadió el espacio reducido. La puerta de la cocina se abrió de par en par, y en un instante, un hombre robusto apareció en la puerta. Mi corazón se disparó al reconocer la figura imponente de mi abuelo, alguien a quien no veía desde hacía años. Tenía la misma furia y autoridad que llevaba mi padre, pero sus ojos eran diferentes, como si llevaran la sabiduría de 1000 guerras perdidas. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, parado en la puerta como un muro de defensa. El mundo pareció detenerse por un breve momento. «Papá, comenzó mi padre, pero las palabras fueron succionadas por la gravedad de la situación. El timbre de sus voces competía para ser escuchado sobre la tormenta que se estaba formando. Mi abuelo avanzó, ignorando a mi padre y centrando su atención en Sean y Pedro. Había una tristeza antigua en su mirada, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. La tensión en la sala era un hilo a punto de romperse. «Ustedes necesitan entender quiénes son realmente. No se trata solo de ti y de ti», apuntó hacia Juan y Pedro. «Se trata de todos nosotros y las mentiras que se han acumulado bajo este techo». El silencio era ensordecedor, y las palabras de mi abuelo vibraban en las paredes, resonando como un llamado. Me pregunté qué tipo de revelaciones aún se harían. ¿Qué más podría desdoblarse en este drama familiar? Antes de que pudiera procesar todo, ocurrió otro movimiento inesperado. Marcos, aún jadeante y cargado de adrenalina, dio un paso hacia adelante, su voz subiendo como un fuego. «No estoy aquí para escucharles discutir quiénes son. Estoy aquí para mostrar que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Con un movimiento brusco, sacó algo del bolsillo, una cinta empolvada, amarillenta por el tiempo. La extendió en dirección a mi abuelo, que miró perplejo. «Eso te pertenece. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasó con tu hija, la madre de ellos?» La sostuvo como una espada. Mi corazón se detuvo. Mi abuelo abrió los ojos, y el impacto de la declaración resonó como un trueno. La sala cayó en silencio nuevamente,
pero ahora era un silencio cargado de horror. Podía ver la transformación en el rostro de Juan y Pedro. Lo que estaba por venir parecía una revelación que explotaría todas las reglas que conocíamos. Lo que sostienes, continuó Marcos, ahora con una ira renovada. Lo dejé con tu hija antes de que desapareciera. Y nunca te preocupaste por saber. Nunca te preocupaste por la verdad. Mi abuelo pareció derrumbarse, y una verdad oscura brotó allí, saturando el espacio con un manto de desesperación. El evento pasado que parecía tan distante comenzaba a iluminar los contornos de nuestras realidades actuales. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi padre, la voz ahora casi un susurro. La sala estaba llena de lecciones no aprendidas, y la confianza se esfumaba como agua entre los dedos. Ella no se fue, la llevaron. Así como tú llevabas la verdad en la garganta, y no dejabas que nadie abriera la boca para decirla, dijo Marcos, apuntando cargado de emoción, y con eso, la sala estalló en un huracán de cuestionamientos y confesiones. Todo lo que creía, cada momento de dolor, cada segundito de lucha había servido para montones de secretos que nunca verían la luz del sol. Sentía que mi suelo se desmoronaba. El peso de la revelación tenía un sabor amargo. Los lazos familiares estaban desintegrándose ante mí, como hojas secas al viento. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué somos realmente?, pregunté, la voz casi un lamento. El cimiento de la identidad se estaba rompiendo, y la única certeza que tenía ahora era que la verdad dolía. En ese espacio, rodeada de sombras, me di cuenta de que la lucha por respuestas se había transformado en un dilema que iba más allá de nosotros. Una tormenta se acercaba, y no sabía si eso nos liberaría o nos arrastraría a un abismo aún más profundo. El clamor de la verdad apenas comenzaba, y lo único que sabía era que todo lo que pensaba saber sobre la familia se desmoronaría sobre nosotros, abriendo espacio para nuevos demonios y dilemas. Y la pregunta resonaba: ¿quiénes somos nosotros? Mientras los velos de la mentira se desvanecían, la atmósfera en la sala se había vuelto opresiva, y la tensión aumentaba como una tormenta a punto de estallar. El hombre que ahora estaba frente a nosotros tenía una presencia abrumadora. Su porte llenaba el espacio con un aire de inminente revelación. Su mirada era como un hilo de cuchillo afilado, cortante, y mientras hablaba, la sala parecía girar a nuestro alrededor. Y la verdad, comenzó nuevamente, con una voz que reverberaba: cuesta más de lo que puedes imaginar. En el fondo, sabía que esa no era una simple frase, era una advertencia. Mi corazón disparaba mientras avanzaba un paso, en dirección a mi abuelo, que estaba paralizado, su rostro pálido. ¿Ya olvidaste a tu hija? La pregunta resonó, como un eco de un pasado que insistía en no ser enterrado. El suelo bajo mis pies parecía deshacerse. Mi mente giraba. Hija, ¿qué estaba diciendo? Los rostros a mi alrededor se convirtieron en una masa de confusión. Mi abuelo estaba en el centro del huracán, pero la evidente fractura en sus ojos mostraba que esta era una dolor que no podía negar. ¿Quién eres?, disparó mi padre, la voz destilando ira y miedo. ¿Qué sabes sobre mi familia? Sentía la necesidad de un refugio, una roca donde pudiera apoyarme, pero era como si todos los cimientos de seguridad que conocíamos estuvieran desmoronándose. Sé lo que está pasando aquí, continuó, inclinándose levemente hacia adelante, como si se acercara al abismo de todo lo que nunca debería ser revelado. Tus hermanos, Juan y Pedro, son fruto de relaciones clandestinas, y tú, Lourdes, estás viviendo a la sombra de un secreto que puede arruinarlo todo. Mis ojos se abrieron de par en par. No, grité, pero las palabras salieron como un susurro, casi invisibles ante la realidad que se desplegaba frente a mí. Las piezas del rompecabezas estaban encajando de forma cruel y no estaba lista para la verdad que se aproximaba. Con un gesto brusco, arrojó una fotografía rasgada sobre la mesa. Esa imagen estaba desgastada por el tiempo, pero reconocí los rostros allí. Eran familiares, y la mujer en la foto era demasiado familiar. Ella era tu madre, Lourdes, dijo, y la sala se congeló. Y todo lo que sabes sobre ella, sobre ustedes, es una mentira conveniente. La revelación fue un impacto monumental, un terremoto que rompería cualquier noción de realidad que tenía. Fue como si un rayo hubiera alcanzado la casa, oscureciendo todo en un brillo turbio. La sala se llenó de murmullos confusos, cada palabra un fragmento de comprensión. La fotografía temblaba sobre la mesa, y me acerqué mientras mi corazón parecía detenerse. Reconocí sus rasgos en mí. La curva de la sonrisa, el toque de desesperación en los ojos.
Recordé los días en que pasábamos juntas, la risa resonando entre cuatro paredes que ahora me parecían prisiones. No, no, murmuró mi madre, su voz casi inaudible. Estaba pálida, como si los colores de la vida estuvieran siendo drenados de ella. Esto no es verdad. Bruno la miró fijamente, y fue esa mirada la que me hizo sentir que la realidad podría desintegrarse en cualquier momento. Las verdades que elegiste ocultar no pueden ser más enterradas. Antes de que pudiera digerir la magnitud de sus palabras, un sonido ensordecedor invadió la sala, un estruendo a lo lejos, como si la casa estuviera a punto de colapsar. Entonces, el suelo tembló bajo nuestros pies, y en cuestión de instantes, la puerta principal se abrió violentamente, golpeando contra la pared como si un huracán hubiera entrado. Resonó una voz profunda, y la silueta de un hombre apareció, pero no era solo un hombre común, era alguien de quien no esperaba escuchar nuevamente. Era mi padre, o mejor dicho, me estaba preguntando quién era él, porque la verdad recién revelada reconfiguraba todas las relaciones ante mí. Sostenía una caja antigua, una herencia familiar, que parecía cargada de secretos. En su interior, una sombra de una vida que no me pertenecía, pero que ahora se esparcía a mi alrededor como humo quirúrgico. No tienen idea de lo que están a punto de descubrir, dijo, la mirada fría como la aurora de un nuevo día que no quiere ser visto. Y en ese instante, una certeza cruzó mi ser. La verdad iba a consumirnos a todos, en el desespero, en la revelación, en la furia que estaba a punto de emerger. Mi vida, así como las vidas que me rodeaban, estaba a punto de convertirse en un espectáculo que no podía imaginar. Quizás, exactamente en ese momento, lo que yo y los demás íbamos a descubrir no eran solo los secretos que trajimos en nuestras maletas, sino los que aún estaban por venir, como un eco de un pasado que nunca fue totalmente cesariano, como un susurro que apenas comenzaba a ser escuchado. Y las preguntas resonaron dentro de mí, pesadas como cadenas, mientras sentía la tormenta acercarse. ¿Qué más estaba escondido bajo las tablas de esa casa? ¿Quiénes éramos realmente y hasta dónde podríamos ir para liberarnos de nuestro destino? Era como si el aire estuviera atrapado en un silencio ensordecedor, cuando la puerta se abrió y mi madre entró. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos, la expresión una mezcla de desesperación y determinación. El olor a cera caliente en la madera del suelo se mezcló con el pánico palpable en la sala, un eco sombrío de que estábamos a pocos pasos de un precipicio. ¿Qué está pasando aquí? Su voz atravesó la tensión, y en el momento en que habló, el mundo pareció detenerse. Su presencia era un contraste nítido con los rostros que veía, reconociendo un nuevo pilar de inestabilidad entre nosotros. Bruno, el desconocido que parecía ser la clave de tantos secretos, retrocedió un poco y un destello de ira cruzó la mirada de mi padre. Estaba claro que la verdad que se estaba dibujando estaba a punto de sacar a la luz algo que todos temían enfrentar. Mamá, necesitas escuchar lo que Bruno está diciendo. Hablé, tratando de reunir todas las piezas de la verdad que comenzaban a encajar. El corazón latía acelerado, cada latido como un tirón en mi propia piel. Pero la expresión de ella no se calmó, por el contrario, parecía endurecerse. No me es posible. Las palabras de ella salieron como un susurro entrecortado, casi una súplica. Pero también había ira, una ira que no comprendía, la misma ira que sentía hacia Juan y Pedro. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un desvío de toda la narrativa que había imaginado. Mi madre dio un paso adelante, su figura alta y firme se impuso sobre nosotros, y por un instante, los ecos del pasado y del presente se entrelazaron. Ustedes necesitan saber la verdad, incluso si duele, dijo, su voz resonando como un tambor. Lo que dijo a continuación cortó la sala como un cuchillo. Nunca he estado lejos de ustedes. Soy parte de esta historia. El choque reverberó en las paredes, un tsunami emocional que arrasó todo lo que conocíamos. Apenas podía procesarlo. Marcos esbozó una sonrisa embarazada, como si hubiera encontrado su propia respuesta. Preguntó, la incredulidad dibujándose en su rostro. Mi cabeza giraba, y una nueva verdad surgía. Mi mirada buscó la de ella, y la conexión de ese momento parecía trascender las sombras que nos rodeaban. Estaba a punto de desentrañar las capas de ese nauseabundo misterio. «¿Es por eso que te quedaste, mamá?» Apenas reconocía mi propia voz, un grito que desbordaba un mar de sentimientos contenidos. Ella titubeó, claramente luchando por encontrar palabras que no se escabullirían como arena entre los dedos. «Tienen que entender»,
hice elecciones. No sabía que todo iba a desarrollarse así. Fue como si el techo de la casa se hubiera desmoronado sobre nosotros. Estaba a punto de perder el control. Los ojos de cada uno se fijaron en los de ella, y allí había un abismo que podría tragárselo todo. Entonces, ella sacó algo del bolsillo, una pequeña cinta, un pedazo de papel desvaído. Esto es de su abuelo. Él sabía, pero nunca tuvo el valor de contarlo. La tensión era insoportable. Las lágrimas resbalaban por su rostro mientras hablaba, y al mismo tiempo el pánico aumentaba. Tengo una verdad sobre todos ustedes, un secreto que no puede ser ignorado. Y antes de que pudiera completar, la puerta de la sala estalló, provocando una ola de miedo. Un hombre se acercó, su rostro en parte oscurecido por una sombra, y con un tono de voz que invadía nuestros corazones, dijo: «Ha llegado la hora de que lo sepas, Lourdes». Su mirada penetrante parecía despojada de sentimientos, pero había certeza en sus palabras, una certeza que prometía desvelar capas de secretos guardados durante tanto tiempo. La pregunta que vibraba en el aire era la única certeza en medio del caos. ¿Quiénes éramos realmente y cuán profundo descenderíamos en esta espiral de mentiras? El impacto de su llegada lo cambió todo, y mientras la tensión creciente transformaba el aire eléctricamente cargado, supe que estábamos a punto de cruzar la línea entre la verdad y la ruina irrevocable, y que ninguna respuesta sería suficiente para apaciguar a los fantasmas que despertarían. La tensión era insoportable. El estallido del cuaderno resonó en la sala, seguido del silencio ensordecedor que se apoderó de nosotros. En mi mente me preguntaba qué verdades aún estaban enterradas y cuál sería el precio a pagar al desenterrarlas. Antes de que pudiera procesar todo, la casa tembló de nuevo y un grito cortante resonó desde la entrada. Una figura familiar, una mujer con el cabello desordenado y los ojos perdidos, corrió hacia adentro y la reconocí de inmediato. Era mi madre. Una tormenta de emociones envolvía aquel momento que no podía medirse. La sombra del pasado la seguía, y un peso antiguo parecía desbordarse mientras ella entraba. ¿Qué está pasando aquí? Su voz atravesó la tensión, y en el momento en que habló, el mundo pareció detenerse. Su presencia era un contraste nítido con los rostros que vi a mi alrededor, reconociendo un nuevo pilar de inestabilidad entre nosotros. Bruno, el desconocido que parecía ser la clave de tantos secretos, retrocedió, y un destello de ira cruzó la mirada de mi padre. Estaba claro que las verdades que se dibujaban eran un terror compartido, algo que todos temían enfrentar. «Mamá, tienes que escuchar lo que Bruno está diciendo», hablé, tratando de reunir todas las partes de la verdad que comenzaban a encajar. El corazón latía acelerado, cada latido como un tirón en mi propia piel, pero la expresión de ella no se calmó. Por el contrario, parecía endurecerse. «No, no es posible». Sus palabras salieron como un susurro entrecortado, casi una súplica. Pero había también ira, un tipo de ira que no comprendía, la misma que sentía hacia João y Pedro. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un desvío de toda la narrativa que había imaginado. Mi madre avanzó un paso, su figura alta y firme se impuso sobre nosotros, y por un instante, los ecos de pasado y presente se entrelazaron. «Necesitan saber la verdad, aunque duela», dijo, su voz resonando como un tambor. Lo que dijo a continuación cortó la sala como un cuchillo. «Nunca me he alejado de ustedes. Soy parte de esta historia. Siempre lo he estado». El shock reverberó en las paredes, un tsunami emocional que arrasó todo lo que conocíamos. Casi no pude procesarlo. Marcos esbozó una sonrisa avergonzada, como si hubiera encontrado su propia respuesta. «Entonces, ¿tú sabías de todo también?», preguntó, incredulidad dibujándose en su rostro. Mi cabeza giraba, y una nueva verdad surgía. Mi mirada buscó la de ella, y la conexión de aquel momento parecía trascender las sombras que nos rodeaban. Estaba a punto de desentrañar las capas de aquel nauseabundo misterio. «¿Es por eso que te quedaste, mamá? ¿Por eso nunca tomaste una actitud?» Apenas reconocía mi propia voz, un grito que desbordaba un mar de sentimientos contenidos. Ella dudó, claramente luchando por encontrar palabras que no se escurrirían como arena entre los dedos. «Tienen que entender, hice elecciones. No sabía que todo iba a desarrollarse así. La verdad es que también soy su hermana». Fue como si el techo de la casa se hubiera derrumbado sobre nosotros. Las palabras de ella se esparcieron, como una ola devastadora, desintegrando lo que aún quedaba de nuestra norma familiar. El vínculo entre ella y yo no era solo el de la maternidad.
Un rugido profundo ecoaba desde lo más profundo de mi ser, cuestionando la alianza que hasta entonces creía inquebrantable. La expresión de mi padre se retorció en confusión y rabia. «Estás loca, ¿cómo puedes decir eso?» Estaba al borde de la erupción, su cuerpo temblando, listo para explotar. El aire era un campo minado, invadido por promesas no cumplidas y la angustia de un pasado que regresaba como fichas de dominó. «Soy hija de tu padre», continuó ella, un eco de dolor. Y la verdad completa me hizo permanecer cerca, incluso cuando quería desaparecer. La familia a la cual pertenezco es corrosiva, y no importa cómo, estamos todos conectados. Los ojos de João y Pedro estaban pálidos y confundidos, como si hubieran enfrentado un huracán. Sentí el desespero crecer y al mismo tiempo, una curiosidad feroz, como un fuego que solo crecía. «Es por eso que nunca te alejaste de mi lado durante todo esto», casi grité, mi voz quebrándose. «Estabas aquí, como si supieras que el dolor era solo un hilo de nuestra realidad. Y si te dijera que el verdadero padre de João y Pedro está vivo y sabía de todo». La sala quedó en silencio nuevamente, ahora saturada de revelaciones que aún no comprendíamos. Una verdad mucho más oscura los involucraría a todos, a cada paso que das en la vida. Las palabras caían pesadas, y me vi como un trozo de cristal roto, tratando de juntar los fragmentos en medio de la tormenta que se acercaba. Mi mirada se fijó en Bruno, que estaba tan cerca de nosotros, su postura más suave ahora. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo sabemos que todo esto es real?» Y fue entonces que la casa tembló nuevamente, y el aire se detuvo. Una entrada inesperada hizo resonar el suelo como un tambor, y luego la puerta estalló una vez más, esta vez dejando entrar no a una persona, sino a una revelación aún más devastadora. Una silueta conocida, un hombre imponente con una sonrisa maligna irradiaba de manera confidantemente sombría. «Ahí viene la verdad», susurró Bruno bajo la presión del aura de aquel hombre. El nombre de él flotaba en mis memorias. Sabía quién era, y la verdad, dijo con una sonrisa cruel, cuesta más de lo que puedes imaginar. Y con un gesto, la sala se sumió en la oscuridad, y mientras mi corazón se llenaba de desesperación, sabía que todo lo que creía ser sólido estaba a punto de desmoronarse. Las verdades que nos definieron se convertirían en polvo. Las voces se superponían, cada una cargando el peso de los secretos que habíamos guardado bajo las tablas de la casa. No podía distinguir entre las emociones, ira, miedo, dolor, que se mezclaban como tinta corrida en un trozo de papel. Justamente en ese caos que se formaba, algo como un estruendo viniendo de la sala de estar cortó el aire. El ruido fue como el estallido de un rayo, un impacto que hizo que todos nos detuviéramos en el mismo instante. Mi abuelo se giró hacia el sonido, los ojos desorbitados. «¿Qué fue eso?», murmuró, la voz ahogada por el shock. La tensión en la sala aumentaba a tal punto que casi se podía palpar, como si estuviéramos todos al borde de un abismo. Fue entonces cuando una sombra se destacó en la entrada de la sala. Un hombre alto, con el rostro parcialmente oculto por la sombra de la puerta, apareció. Su porte era amenazador. Un misto de pavor y esperanza se apoderó de mí. Un susurro involuntario escapó de mis labios. Él dio un paso adelante, revelando un rostro marcado por cicatrices y una expresión que exudaba una intensidad perturbadora. El hombre levantó la mano, gesticulando como si intentara apaciguar la tormenta que se formaba en la sala. «Soy Bruno», dijo, la voz grave y resonante, «y ustedes necesitan escuchar lo que tengo que decir». Sus palabras eran como un rayo de luz en la oscuridad que nos envolvía, pero había un frío en la espina que me decía que esa luz podía quemar. «Trabajé con tu padre. Durante años supe la verdad». Mi padre de inmediato se posicionó frente a mí como un escudo. «¿Niábor?», preguntó, la voz tensa, pero Bruno no lo miró. Parecía centrado en mí, como si nada y nadie más importara. «Tú, Lourdes, eres más de lo que piensas que eres», continuó, los ojos fusilando en mí como si pudiera leer cada emoción que ardía dentro de mí. «Eres parte de algo mucho mayor, algo que comenzó mucho antes de que nacieras». Eran palabras que parecían una pesadilla tomando forma, y el nudo en mi garganta crecía. ¿Qué quería decir? Algo dentro de mí gritaba que la verdad, cualquier que fuera, podría ser capaz de desmoronarnos a todos. «Niábor», gritó mi padre, la voz cortante y desesperada. Pero Bruno no retrocedió. Para alguien que parecía haber confrontado otros horrores, esta era solo una batalla más. «No puedo. Es demasiado tarde».
La verdad no puede ser silenciada más. Hizo una pausa, y luego sacó algo del bolsillo, un pequeño cuaderno, desgastado y enmarañado. Esto te pertenece, para abrir tus ojos y los de todos aquí. Cuando giró el cuaderno en mi dirección, algo en el fondo de mi mente comenzó a agitarse. Era como si los recuerdos se entrelazaran, las páginas en blanco clamando por vida. Nunca fueron tus hermanos, dijo Bruno, y con eso, el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Y no solo tienes un padre, hay más personas involucradas de lo que imaginas. Miró directamente a los ojos de mi abuelo. Es hora de reconocer las decisiones que tomaste. Fui tomada por el torbellino de eventos ante mí. Los rostros de Joao y Pedro estaban pálidos y confundidos, como si hubieran enfrentado un huracán. Sentí el desespero crecer, pero al mismo tiempo una curiosidad feraz, como un fuego que solo crecía. Tienen que entender, todo esto está conectado. Bruno continuó, las palabras fluyendo como un río revuelto. Soy lo que queda de una historia que fue enterrada bajo mentiras y traumas, y la única manera de escapar es enfrentando esta verdad. Se apartó un poco, como si me dejara absorber sus palabras, y me di cuenta, en medio de todo esto, de que sentía un lazo inexplicable formándose entre nosotros, como si la presencia de él liberara una fracción del dolor que cargaba. Estamos todos juntos, en realidad, dijo él, más suavemente. Al final, no solo somos lo que nos dicen que somos. Las marcas del pasado no definen quién serás, y fue en ese momento que el tiempo se detuvo. El crujido del cuaderno resonó en la sala, seguido del silencio ensordecedor que nos envolvió. En mi mente, me preguntaba qué verdades aún estaban enterradas, y cuál sería el precio a pagar por desenterrarlas. Antes de que pudiera procesar todo, la casa tembló nuevamente, y un grito desgarrador resonó desde la entrada. Una figura familiar, una mujer con el cabello despeinado y ojos perdidos, corrió hacia adentro, y la reconocí de inmediato. Era mi madre. Las voces se superponían, cada una cargando el peso de los secretos que habíamos guardado bajo las tablas de la casa. No podía distinguir entre las emociones, ira, miedo, dolor, que se mezclaban como tinta corrida en un trozo de papel. Justo en medio del caos que se formaba, algo parecido a un estruendo proveniente de la sala de estar cortó el aire. El ruido fue como el estallido de un rayo, un impacto que hizo que todos nos detuviéramos al mismo tiempo. Mi abuelo se giró hacia el sonido, los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?», murmuró, con la voz entrecortada por el choque. La tensión en la sala aumentaba hasta el punto de casi volverse palpable, como si estuviéramos todos al borde de un abismo. Fue entonces que una sombra se destacó en la entrada de la sala. Un hombre alto, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra de la puerta, apareció. Su porte era amenazador. Una mezcla de pavor y esperanza se apoderó de mí. Un susurro involuntario escapó de mis labios. Él dio un paso hacia adelante, revelando un rostro marcado por cicatrices y una expresión que emanaba una intensidad perturbadora. El hombre levantó la mano, gesticulando como si intentara apaciguar la tormenta que se formaba en la sala. «Soy Bruno», habló con una voz grave y resonante, «y ustedes necesitan escuchar lo que tengo que decir». Sus palabras eran como un rayo de luz en la oscuridad que nos envolvía, pero había un frío en mi columna vertebral que me decía que esa luz podría quemar. «Trabajé con tu padre. Durante años, supe la verdad». Mi padre inmediatamente se posicionó frente a mí, como un escudo. «¿Durió?», preguntó, con la voz tensa. Pero Bruno no lo miró. Parecía enfocado en mí, como si nada y nadie más importara. «Tú, Lourdes, eres más de lo que piensas que eres», continuó, sus ojos penetrando en mí como si pudiera leer cada emoción que ardía dentro de mí. «Eres parte de algo mucho más grande, algo que comenzó mucho antes de que nacieras». Eran palabras que parecían una pesadilla tomando forma, y el nudo en mi garganta crecía. ¿Qué quería decir? Algo dentro de mí gritaba que la verdad, cualquier que fuera, podría ser capaz de desmoronarnos a todos. «Durió», gritó mi padre, la voz cortante y desesperada. Pero Bruno no retrocedió. Para alguien que parecía haber enfrentado otros horrores, esto era solo otra batalla. «No puedo, es demasiado tarde, la verdad ya no puede ser silenciada». Hizo una pausa, y luego sacó algo del bolsillo, un pequeño cuaderno, desgastado y desordenado. «Esto te pertenece, para abrir tus ojos y los de todos aquí». Cuando él giró el cuaderno hacia mí, algo en el fondo de mi mente comenzó a agitarse. Era como si los recuerdos se entrelazaran, las páginas en blanco clamando por vida. «Nunca fueron tus hermanos», dijo Bruno, y con eso,
El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Y no tienes solo un padre. Hay más personas involucradas de las que imaginas. Miró directamente a los ojos de mi abuelo. Es hora de reconocer las elecciones que has hecho. Me invadió un torbellino de eventos ante mí. Los rostros de Joao y Pedro estaban pálidos y confundidos, como si hubieran enfrentado un huracán. Sentí el desespero crecer, pero al mismo tiempo una curiosidad feroz, como un fuego que solo aumentaba. Tienen que entender, todo esto está conectado. Bruno continuó, las palabras fluyendo como un río turbulento. Soy lo que queda de una historia que fue enterrada bajo mentiras y traumas, y la única manera de escapar es enfrentando esa verdad. Se alejó un poco, como si me dejara absorber sus palabras, y me di cuenta, en medio de todo esto, que sentía un lazo inexplicable formándose entre nosotros, como si su presencia liberara una fracción del dolor que cargaba. Estamos todos juntos, en realidad, dijo él, más suave. Al final, no solo somos lo que nos dicen que somos. Las marcas del pasado no definen quién serás. Y fue en ese momento que el tiempo se detuvo. El crujido del cuaderno resonó en la sala, seguido del silencio ensordecedor que nos envolvió. En mi mente, me preguntaba qué verdades aún estaban enterradas y cuál sería el precio a pagar por desenterrarlas. Antes de que pudiera procesar todo, la casa tembló nuevamente, y un grito desgarrador resonó desde la entrada. Una figura familiar, una mujer con el cabello despeinado y ojos perdidos, corrió hacia adentro, y la reconocí de inmediato. Era mi madre.